Capítulo 12. Las heridas del pecado. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Salmos 38:5. Nuestras almas están heridas debido a cosas terribles que otros nos hacen, pero a menudo resultamos heridas a causa de nuestro propio pecado. Algunas veces las heridas más profundas de nuestra alma son el resultado del pecado personal y el efecto que ha tenido sobre nuestra mente, emociones y cómo nos vemos a nosotras mismas en general. Puede que estemos plagadas de pensamientos y sentimientos de culpa y experimentemos autorrechazo o incluso autodesprecio. Nuestros pecados no solo nos hieren a nosotras, sino que también hieren a las personas que amamos y nos importan. Julie es una mamá con hijos adultos que están heridos y ella es quien los hirió. Era alcohólica y estaba ausente del hogar o estaba desmayada y no disponible. Había muchas veces en las que se mostraba violenta durante su estado de embriaguez. Como resultado de su alcoholismo, ella y su esposo se divorciaron. Ella finalmente fue a un centro de tratamiento, pero para entonces su hijo ya era iracundo y tenía un mal comportamiento, y su hija estaba deprimida y era insociable. ¿Qué debe hacer ahora Julie? Ella siente mucho todo el dolor que les causó y se los ha dicho, pero todos tienen el alma herida, Julie incluida. Antes de que sus hijos se fueran de casa, Julie recibió a Jesús y asistía a una iglesia regularmente. Quería que ellos también asistieran con ella, pero estaban en el final de su adolescencia para ese entonces y no estaban interesados. Fueron a la universidad y finalmente se casaron y tuvieron sus propios hijos, pero su relación con Julie seguía siendo distante. Era obvio que estaban llenos de resentimiento y preferían pasar el menor tiempo posible con su madre. Ahora Julie tiene heridas en su alma por saber que hirió a sus hijos y por sentir que ellos la rechazan. Aunque entiende por qué se sienten así, sigue siendo doloroso. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede sanar ese tipo de heridas? Tengo algunas sugerencias que están basadas en las Escrituras que le ayudarán. Lo primero que debe hacer es hablar abiertamente con Dios sobre su pasado, contándole todo y no guardándose nada. El rey David pecó gravemente al cometer adulterio con Betsabé y haciendo que su esposo Urías resultase muerto para impedir que supiera lo que David había hecho. Después tomó a su esposa para casarse con ella. David de algún modo se las arregló para ignorar su pecado durante casi un año. Pero finalmente se sentía tan miserable que tuvo que confrontarlo. Me gustaría compartir con usted en mis propias palabras lo que dijo David. Cuando guardaba silencio antes de confesar mi pecado, me sentía como si me estuviera consumiendo y mi alma gemía todo el día. Sabía que tú, Dios, no estabas contento y sentía continuamente que tú tratabas conmigo. Me sentía en mi alma como si estuviera viviendo en una sequía de verano. Finalmente, reconocí mi pecado, no te escondí nada y lo confesé hasta que todo salió a la luz. Cuando lo hice, tú perdonaste al instante mi iniquidad y mi culpa. Salmos 32, 3, 5, un paráfrasis de ese salmo. Aunque Dios ya sabe todo lo que hacemos en todo momento, es importante para nosotras reconocer plenamente nuestros errores porque eso ayuda a limpiarnos de nuestra alma. Podemos hablar con Dios en cualquier momento sobre todo y saber que nunca experimentaremos juicio o rechazo. Hablar sobre las cosas que están ocultas en la oscuridad es a menudo lo que nos libera de ella. Dios desea la verdad en lo más hondo. Ver Salmos 51, 6.
Nunca tenga tanto miedo a la luz que decida mantenerse en la oscuridad. Aunque David había ignorado su pecado durante mucho tiempo, es obvio por su confesión que sentía el peso de ello. Quizá se mantenía muy ocupado para no tener que abordarlo, o quizá incluso lo excusaba. Al menos eso es lo que yo he hecho a menudo en el pasado para evitar tratar mi propia conducta errónea. Otra forma en la que podemos evitar tratar nuestro pecado es culpar a otra persona. Puede que nos convenzamos de que si ellos no hubieran hecho lo que hicieron, entonces nosotros no habríamos hecho lo que hicimos. Aunque puede que haya algo de verdad en ese tipo de pensamiento, nunca seremos libres de la carga del pecado a menos que asumamos la responsabilidad del mismo y lo saquemos a la luz, primero ante Dios y después, si es necesario, ante las personas. Lo siguiente que debe hacer es recibir el perdón que ha pedido. Recíbalo por fe y recuerde que sus sentimientos quizá no cambien de inmediato. Aprende y medite en las Escrituras sobre el perdón de Dios y la maravillosa misericordia de Dios hasta que estas verdades se conviertan en una revelación en su vida. Cuando eso ocurra, sus sentimientos se alinearán con la verdad de la palabra de Dios. Recuerde que cuando David reconoció su pecado con un corazón arrepentido, Dios lo perdonó al instante. Jesús ya ha pagado por nuestros pecados y el perdón está a nuestra disposición si lo recibimos por la fe. Hable abiertamente con las personas a las que haya herido. Quizá necesite hacer algo más que tan solo decir que lo siente. Comparta con ellas lo que ocurría con usted en ese tiempo en el que las hirió y lo mucho que lamenta lo que hizo. Pídales humildemente que la perdone y le den otra oportunidad. No ponga excusas, por si lo hace, eso rebajará el efecto de sus disculpas. Si ellas no están dispuestas o no pueden perdonarla en ese momento, dígales que lo entiende y ore por ellas de forma regular. Pídale a Dios que le dé la gracia para perdonarla porque Él es verdaderamente el único que puede hacerlo. Pídale que sane las heridas de sus almas. Continúe mostrándoles amor. Cuando se presente la oportunidad, el amor cubre multitud de pecados. Ver 1 de Pedro 4:8. También tiene la capacidad de ablandar incluso el corazón más duro cuando seguimos siendo amables y amando a quienes están endurecidos con nosotros. Finalmente, eso tendrá un efecto maravillosamente sanador sobre ellos. Tendrá que ser paciente porque probablemente las personas a quienes hemos herido necesitarán tiempo para creer que hemos cambiado y que verdaderamente lo sentimos. Tenemos que recordar que así como nuestras heridas tardan en sanar, también le sucederá a las de ellas. No viva con el peso de la culpa. Incluso si algo que hicimos hirió a alguien, eso no significa que debamos vivir eternamente con sentimientos de culpabilidad y reproche. Al arrepentirnos y pedir a otros que nos perdonen por cualquier dolor que le hayamos causado, tenemos que soltar la culpa. Culpar significa acusar o condenar, así que es importante que deje de acusarse y condenarse por los errores del pasado. La palabra de Dios promete que no hay condenación para los que están en Cristo. Ver Romanos 8:1. Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Ver Juan 3:17. Mi hijo mayor David fue un joven iracundo y muy rebelde durante varios años de su adolescencia y los primeros años de adulto. Recuerdo un día en el que yo intentaba corregir su conducta y me dijo: no sería así si no me hubieras tratado como lo hiciste. ¡Ay! Sentí el aguijón de sus palabras y me fui de allí sintiéndome condenada. ¿Qué quería decir él? Debido al abuso en mi infancia, yo estaba enojada casi todo el tiempo y era muy difícil de agradar. Y David estaba siendo perjudicado por mi ira y la conducta disfuncional en mi vida. Yo le gritaba mucho a mis hijos y los presionaba para que fueran lo que yo quería que fueran en vez de ayudarles a hacer lo que Dios quería que fueran.
Cuando David llegó a la adolescencia, yo ya estaba en una mejor situación en mi vida, pero él aún estaba resentido por el pasado. Aunque me había disculpado sinceramente con él, explicándole que me equivoqué y que quería que las cosas fueran mejor entre nosotros, frecuentemente él me sacaba su tarjeta que decía: es culpa tuya que yo sea así. Era su forma de culparme en vez de asumir la responsabilidad de su conducta. Recuerdo claramente un día en que salí de su cuarto sintiéndome muy culpable después de que él me acusara de ser la fuente de su mala conducta. Pero Dios comenzó a hablarme claramente en mi corazón. Me mostró que yo había hecho todo lo que podía y que llevar una carga de culpa nunca arreglaría la situación. Me dijo que mi hijo tenía la misma oportunidad que yo de ser sanado de las heridas del pasado. Y si él rehusaba hacerlo, entonces yo no podía hacer nada más salvo entregárselo a Dios. Eso me ayudó mucho y pude entregarle la situación a Dios. Es muy interesante que David nunca volvió a decirme que era culpa mía que él estuviera enojado y que fuera rebelde. Nuestra relación continuó creciendo y ahora tiene más de 50 años y me dice frecuentemente lo mucho que me ama y respeta. Creo que fue importante para mí dejar de llevar la culpa para que Dios obrara en la situación. Si usted lleva cargando la culpa por algo que hizo en el pasado, le animo a soltarla y darse cuenta de que aunque no puede regresar al pasado y deshacer algo que hizo que lastimó a alguien, no hay nada imposible para Dios. Él puede cambiar el corazón de la persona a la que usted hirió y sanar las heridas que ambos tienen. Admito que cuando hemos herido profundamente a alguien, es muy difícil soltar la carga de nuestras acciones, pero es verdaderamente lo único que podemos hacer para continuar con la vida. Quiero, pero es muy duro. No deberíamos estacionarnos en el punto de nuestro dolor causado por lo que otros nos hicieron o por lo que nosotras le hicimos. Hacerlo podría dejarnos con el alma herida, pero Dios nos ofrece un nuevo comienzo. Y eso significa que debemos soltar el pasado y no mirar atrás. Suelte toda culpabilidad, reproches y vergüenza del pasado y deje que Dios muestre su poder en su vida. Jesús dijo que nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Ver Lucas 9:62. Creo que esto significa que no podemos experimentar la maravillosa vida que Dios nos ofrece a menos que dejemos de mirar atrás a todos nuestros errores del pasado. Soltar el pasado puede ser algo difícil de hacer, pero es mucho mejor que volver a revivirlo cada día de su vida. Tenga cuidado con pensar y decir que las cosas que Dios le pide son demasiado duras. Dios nos da su espíritu para hacer cosas duras y difíciles, para hacer cosas que las personas que viven sin Dios en sus vidas no son capaces de hacer. Con mucha frecuencia oigo a las personas decir: sé lo que Dios quiere que haga, pero es demasiado duro. También las veo que siguen viviendo su vida y son infelices y no están satisfechas. Estar convencida de que hacer la voluntad de Dios es demasiado duro, a menudo provoca que la gente se aleje de su compromiso con Cristo. En un tiempo pretendían obedecer por completo al Señor, pero cuando Él les pidió que hicieran algo difícil, decidieron que era demasiado duro y regresaron a su antigua manera de vivir. Muchos de los discípulos que una vez siguieron a Jesús regresaron a su antigua forma de vivir cuando Él les pidió hacer cosas que les parecía demasiado duras. Ver Juan 6, 60 al 66. Dios nunca nos pide hacer nada a menos que Él nos capacite para hacerlo. Él quiere que creamos y demos pasos de fe. Y cuando lo hacemos, descubrimos que con Dios todo es posible. Deje de castigarse. Se nos invita a una relación de confianza en Dios para absolutamente todo. Y una de esas cosas es confiar en que Él se ocupará del pasado con todos nuestros errores
y el dolor que experimentamos por ellos. No importa lo que usted haya hecho y no importa lo malo que fuera, hay un nuevo comienzo para usted. Creer eso es el primer paso hacia su nueva vida. Cuando al principio intenté soltar las cosas que había hecho que habían herido a otros, sentía culpa solo por intentar soltarlo. Sabía que yo era culpable y sentía que debía ser castigada. Frecuentemente sentimos que merecemos el castigo, así que nos castigamos al seguir siendo desgraciadas. Pero la buena noticia del Evangelio de Cristo es que Él llevó nuestro castigo. Él fue herido por nuestras transgresiones. Ver Isaías 53, 4, 5. En verdad, Él llevó los dolores del castigo que nosotras merecíamos. Como Él fue castigado por nuestros pecados, ya no tenemos que castigarnos a nosotras mismas, ni deberíamos hacerlo. Si seguimos castigándonos, entonces Cristo murió en vano. Deténgase y pregúntese si se sigue castigando por las cosas que ha hecho mal en el pasado. Y si su respuesta es sí, es tiempo de soltarlo. Qué maravilloso sería si alguien estuviera en prisión de por vida por un crimen que hubiera cometido y un día el carcelero entrara en la celda, abriera la puerta y le dijera: eres libre porque alguien se ha ofrecido a cumplir su sentencia y aceptar tu castigo. Qué necio sería que la persona dijera: no puedo soltar lo que hice. Quiero quedarme aquí y seguir sufriendo. Quiero que me castiguen. La mayoría de nosotras podríamos fácilmente estar de acuerdo en que sería necio y que casi nadie lo haría. Y sin embargo, hacemos lo mismo si rechazamos lo que Jesús ha hecho por nosotras. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Él ha sufrido y ha sido castigado por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras transgresiones. Sus heridas han sanado nuestras heridas. Pero eso solo se convierte en realidad en nuestra vida cuando lo creemos y soltamos el pasado. Puede confiar en Dios para todos los errores de su pasado. Él es capaz de sanar y salvar hasta lo más profundo. Ver Hebreos 7:25. Nadie está fuera de su alcance, ni siquiera usted, ni tampoco las personas a quienes usted puede haber herido. Dios les bendiga.